Muy buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Ricci en un nuevo video y esta vez vamos a hablar de las maldiciones de Jujutsu Kaisen, especialmente del grupo de maldiciones que vemos al principio de la serie, los antagonistas, pero que finalmente tuvieron un destino bastante trágico y vamos a recorrer cómo es que fueron muriendo estos personajes que al principio de la serie nos cautivaron con su maldad y oscuridad, pero que terminaron siendo vilmente utilizados por Kenyaku. Bien, como dije, fue Kenyaku el que creó esta organización, o en realidad el que los reunió y los formó, era el líder. Él se estaba haciendo pasar por un humano que en realidad quería vengarse de otros humanos, cuando en realidad era una maldición milenaria adentro del cuerpo de un cadáver, como sabemos que es la identidad de Kenyaku. Y formó este grupo con Mahito, Hanami, Dagon y más tarde se uniría Choso, que es un útero maldito, que él mismo creó en el pasado, pero que de todas formas Choso no muere, se termina revelando y ya sabemos su destino, se unió al lado de los buenos, al lado de Itadori, que es su hermano, y por eso sabemos que no murió, pero el resto sí tuvo un destino mucho menos agradable y ya no forman parte de la serie. En realidad el plan de Kenyaku era manipular estas maldiciones para que maduren y después absorberlas y utilizarlas en forma de ataque, o simplemente absorber su poder de energía maldita. En realidad no tenían otra función. Y de hecho, antes de que esto sucediera, él se cansa, le suelta la mano en el arco de Shibuya y por eso la mayoría termina muriendo, inclusive no a manos de hechiceros o humanos, sino que terminan muriendo a manos de otras maldiciones. Eso es por lo menos el dato más curioso que vamos a considerar en este video, que en realidad una sola de estas maldiciones, de este gran grupo de maldiciones, es la que termina muriendo a manos de un hechicero. Y estoy hablando de la primera muerte que se da en el arco de Shibuya al comienzo, muy al principio ya nos denotaba que iba a ser un arco muy movido, con mucha acción y mucha violencia y muchos hechos determinantes, y es justamente la muerte de Hanami, la maldición que representa la naturaleza y la tierra, una maldición que en principio no es malvada, es una maldición destinada a cuidar la tierra de los humanos que todo el tiempo la contaminan y la arruinan. Por eso generalmente, igual que las otras maldiciones, manifestada como una materialización de los desastres naturales, estaba destinada a cuidar la tierra y por eso sacrificaba ocasionalmente humanos para castigarlos por los hechos de contaminar y destruir la tierra y la naturaleza, que era lo que protegía. Pero bueno, en fin, esta maldición no era tan agresiva en un principio. En la primera pelea con Itadori sí comienza a despertar su instinto de pelea y su instinto de agresividad, por así decirlo, pero no le dura mucho porque termina muriendo rápidamente a manos de Gojo. Cuando lo terminan provocando junto a Yogo, comienza la pelea para distraerlo en el arco de Shibuya y termina muriendo rápidamente aplastada contra la pared, donde vemos que en realidad a Satoru Gojo no le hubiera costado para nada matar a Mahito, a Hanami, a Dagon, todos juntos al mismo tiempo, si es que no hubiera tenido la condición obviamente que le imponen inteligentemente las maldiciones en esta situación, que es que constantemente iban utilizando a los humanos de rehén y los iban matando. Si no hubiera sido así, Satoru simplemente aplastándolos contra la pared con su energía maldita, así de simple, los hubiera eliminado rápidamente a todos sin ni siquiera usar su territorio expandido. Pero bueno, esta es la primera de las muertes, de las maldiciones más fuertes que vimos, las maldiciones de grado especial que conocimos en este grupo al principio de la serie. Vamos con la siguiente muerte, también en el arco de Shibuya. Según yo recuerdo, el siguiente en morir es Dagon, una maldición que no vemos actuar mucho hasta este arco, donde toma protagonismo, porque en un principio es un útero maldito, en su forma como de pulpo kawaii. En realidad es una especie de monstruito no demasiado desarrollado, sí es inteligente, y en este caso esta maldición representa los peligros y el miedo al mar, una materialización de la energía negativa que sienten los humanos respecto al océano, al mar y demás. Por eso se había materializado como una especie de pulpo, pero cuando vemos que la pelea se vuelve más intensa contra el grupo de Maki Zenin y los demás personajes, vemos que Dagon evoluciona y termina siendo una maldición con forma humanoide bastante agresiva y con un instinto alto de pelea, igual que Yogo, Mahito y Hanami. En un principio comenzó a evolucionar y se volvió una maldición bastante agresiva, con un territorio expandido muy peligroso y muy difícil de derrotar. De hecho, ninguno de los personajes que estaba presentes podía siquiera causarle daño, pero como termina muriendo, convenientemente se podría decir que termina siendo asesinado por Touji Zenin, un personaje excelente que es revivido, que toma el control del cuerpo al cual fue invocado, o sea que rompe la voluntad del original portador del cuerpo para tomar control de ese cuerpo y se vuelve una especie de zombie de la pelea que busca a los enemigos más fuertes para derrotar. Y en este caso el enemigo que estaba más cerca en su radar para poder derrotar era justamente el pobre de Dagon, que termina
muriendo sin ninguna posibilidad, porque por más que atacara con todas sus posibilidades, inclusive dentro de su territorio, que es donde se supone que los golpes del creador del territorio son certeros, no pudo acertar ninguno y terminó rápidamente muriendo a mano de Touji, que a mano limpia, o podría decirse simplemente con la utilización de un objeto maldito, lo eliminó en segundos él solo y sin ningún esfuerzo. Un momento sin duda brutal. Ahora pasamos a la muerte de la siguiente de las maldiciones de este grupo tan carismático, que por lo menos tenía personalidad y a mí me caía bastante bien. Shougo es uno de los primeros que vemos a lo largo de la serie. Lo vemos pelear contra Satoru Gojo en un principio, así que sabíamos que no era un personaje demasiado peligroso, pero sí que iba a terminar muriendo en algún momento, porque si Gojo jugó con él, le arrancó la cabeza y casi lo mata, no parecía demasiado peligroso. Sin embargo, era una maldición de grado especial que tenía un poder igual o mayor a 6 o 7 dedos de Sukuna más o menos, así que iba a ser muy difícil de derrotar. Inclusive después de que Dagon muriera, los otros hechiceros no pudieron hacer nada cuando Shougo se acercó y los terminó quemando con combustión instantánea, simplemente tocando su cuerpo, demostrando que era muy fuerte a pesar de que Satoru lo usaba como trapo de piso. Obviamente, como utiliza el fuego, sabemos que Shougo es una maldición que representa todo lo que es los volcanes, la energía volcánica y la explosión del fuego sobre la tierra. Es una maldición que representa los miedos humanos contra los volcanes, las erupciones, algo muy japonés porque bueno, su icono más grande es el monte Fuji, que justamente es un volcán dormido. Así que bueno, sabemos que esta es la representación de esta maldición y contra quien termina perdiendo nada más y nada menos que contra otra maldición de grado especial, que es el Sukuna. En el momento que Shougo le da los dedos al Sukuna y despierta, se le viene en contra porque él mismo sabía que el Sukuna no era precisamente una maldición que jugara para el bando de las maldiciones, que en este caso este grupo de maldiciones representando la naturaleza, el fuego, el mar y la tierra, en realidad ellos querían poblar la tierra, liberarla de humanos y ellos ser una especie de verdaderos neo-humanos. Pero el Sukuna no tiene eso en mente para nada y de hecho le pareció una idea bastante graciosa. Por eso termina desafiando a Shougo a una pelea de fuego, utilizando el mismo elemento que la misma maldición para burlarse de él y demostrando su superioridad, cosa que se demuestra en un par de segundos, en un par de intercambios, cuando el Sukuna lo aplasta completamente y lo termina destruyendo, y vemos al pobre Shougo al final de la pelea cruzando al más allá, encontrándose con Hanami y Dagon ya en un plano completamente existencial y ya en una muerte certera. Otro de los grandes momentos del incidente de Shibuya, y por supuesto la despedida de un personaje que por lo menos a mí me caía bastante bien y quería que hubiera participado bastante más. Bien, ahora tenemos que ir con la última de las maldiciones que terminan muriendo en Shibuya, porque sabemos que obviamente Kenyaku, que era el líder y el que estaba manipulando estas maldiciones, no murió. Como ya mencioné anteriormente, Choso se hizo del lado de los buenos y tampoco murió. Entonces queda el personaje más carismático que termina representando a los humanos, una materialización de los elementos negativos, de la negatividad y de la corrupción del ser humano. Ya sabemos que Shougo representaba el fuego, Hanami la naturaleza o la tierra y Dagon finalmente representaba el mar. Entonces, ¿qué queda? El otro elemento es el elemento humano y estoy hablando de Mahito, que también es un personaje muy carismático que queríamos mucho y que realmente la serie perdió bastante poder cuando este personaje murió. Pero bueno, vamos a conocer cuál fue el destino de este personaje. Mahito es muy difícil de derrotar porque puede dividir su cuerpo, puede dividir su alma con su poder de la manipulación de almas, entonces es un personaje bastante difícil de acertarle un golpe porque se puede multiplicar, se puede dividir, puede hacer un montón de cosas, por lo cual termina siendo bastante escurridizo. Incluso peleó contra Gojo, le dio un par de golpes y pudo salir ileso gracias a su habilidad. Es un personaje que simplemente se divertía con la desgracia ajena y con causarle daño a los demás, pero bueno, ¿contra quién era que más se divertía Mahito? Peleando justamente contra Itadori, porque es su contrario. Itadori, al contrario que Mahito, es o era un personaje bastante inocente, un personaje que no tenía maldad y que simplemente quería proteger y ayudar a los demás. En principio esa era su motivación. Entonces Mahito se divertía mucho haciéndolo sufrir y tomándolo como enemigo simplemente por diversión. Pero esta diversión llegaría a su final justamente en el último tramo del incidente de Shibuya, cuando Itadori se reúne con Todo y comienza una pelea brutal contra Mahito. Ya sabemos que el poder de Todo era intercambiar objetos con
la palma de sus manos, un poder realmente útil que ayuda a Itadori no solo a concentrarse, sino también a poder darle un par de golpes muy certeros a Mahito, hasta que este personaje evoluciona con la mutación de almas, logra mutar su propio cuerpo, volverse una super maldición, una maldición de grado especial avanzado, podríamos decir, algo así, con un aspecto mucho más rústico, mucho más parecido a Hanami, por ejemplo, y con una fuerza mucho más brutal y con una resistencia mucho más importante. Pero de todas formas, esto no le sirvió para poder pelear contra Itadori, que inclusive con sus últimas fuerzas tenía aún una potencia brutal que logró darle unos cuantos golpes que desarmó esta última forma de Mahito y que logró que involucione y que vuelva a la forma habitual que conocíamos, totalmente debilitado. Pero nuevamente no es Itadori el que le pone fin a la vida de Mahito, sino que es el mismo Kenyaku, ya que cuando Mahito se acerca para pedirle ayuda en sus últimos momentos, creyendo que todavía eran aliados, inclusive lo llama Getou, cuando en realidad sabemos que su identidad era Kenyaku, o mejor dicho, Noritoshi Kamo de el pasado, ya no era Suguru Getou por quien se hacía pasar. Mahito pide ayuda y Kenyaku termina por absorberlo, simplemente para, creo yo, obtener su poder de mutación y poder modificar las almas, algo que él utilizaría más adelante, algo que creo yo es una habilidad necesaria para completar su plan para el final de la historia. Y así es como vemos que terminaron muriendo todas las maldiciones, o este grupo de maldiciones tan especial que al principio de la serie tanto nos gustaba. A mí me gustaba la verdad cómo representaban los miedos de los seres humanos, especialmente Mahito, ya que es una gran paradoja que tiene forma humana y termina siendo una manifestación negativa de los humanos que los ataca y los utiliza como propia arma. Me resultaba un personaje muy interesante, al mismo tiempo que lo odiaba como lastimaba a Itadori, me encantaba verlo. Y ahora realmente las maldiciones ya no son los principales enemigos de la serie, sino que si están al día saben que los principales enemigos ahora son otros hechiceros. Así que bueno, esto ha sido todo por este video, cómo murieron las maldiciones, qué fueron de ellas, las maldiciones de grado especial que conocimos al principio de la serie. ¿Qué opinan ustedes de estos personajes? ¿Deberían haber muerto? ¿Deberían haber tenido otra oportunidad? ¿Tienen que volver? Los estoy leyendo en comentarios y nos veremos en un próximo video. Adiós.